Hablemos de discapacidad. Un espacio del Consejo Consultivo de Discapacidad. Vamos a ponerle más hora al día, vamos a crecer para que haya más sabiduría, vamos a dejar de querernos un poco más y vamos a echarle una mano al que está detrás, vamos a quitarnos la rebeldía, vamos a pelearnos con quien se lo merecía, vamos a cuidar. Vamos a pelearnos con quien se lo merecía, pero con humor, con amabilidad, porque bueno, hoy el tema que traen los compañeros de Hablemos de Discapacidad, pero no voy a adelantar nada, mejor que lo digan ellos. Hoy nos vamos viendo en el Zoom, para que sepan los oyentes, esto lo hacemos, lo grabamos por Zoom, después lo puede explicar mejor Rosa Costa, así tienen un video también quienes quieren seguir este programa porque se distribuye por las redes. Y ya, sin más, comienzo saludando a la querida compañera Rosa Costa. ¿Cómo le va, Rosa? Buenos días. Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos los que están aquí presentes y a los que nos están escuchando. Y a los que te van a escuchar después, porque vos le distribuís el video y lo Tal pueden ver las caritas que ahora estoy viendo yo, todas sonrientes por ahora. Muy bien, Rosa, ya volvemos. Saludo ahora a Iván Solco. ¿Cómo le va, Iván? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andan todos y todas? Muy buen día. Muy bien, todos saliendo de la gripe o de esas especies de COVID que no sabemos si son COVID o no, así que te escucho bien. Perfecto, sí, ojo, el mío fue COVID, ¿eh? Testeado y todo. El tuyo fue COVID. Bueno, Sí. Bueno, me alegro que ya estés bien. Y también saludo a la querida Mónica Bianchi. Buenos días, Mónica. Buenos días, Néstor. Buenos días a todo el equipo y a los oyentes. Bueno, ya el espacio es de ustedes. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Néstor. A ver, hoy yo les decía a los compañeros que tratemos de hablar sin bronca, pero la verdad es que cuesta, porque actitudes como las que vamos a comentar dan mucha rabia a todo lo que es el colectivo de personas con discapacidad. Les cuento, el día 10 de julio de este mes, o sea, hace unos días, nomás 3 días, en el programa de La Cornisa que sale por el canal de Macri, por LN+, La Nación, que lo conduce Majul, sale toda una entrevista que le hacen a Lustó, que creo que, si mal no recuerdo, hoy es senador de la Nación. Fue el ministro de Economía del gobierno de Macri. Él planteó durante el programa, mostrando muchos cuadros, la discapacidad como negocio. El Zócalo decía el negocio de la discapacidad. Además hablaron de ese papelito, refiriéndose a la tarjeta de libre tránsito y estacionamiento. Hablaron de lo caro que le resulta al Estado la temática de la discapacidad. Y bueno, mostraron placas inclusive de cómo aumentó, tengan en cuenta esto porque después voy a hacer una aclaración, cómo aumenta durante el gobierno de Macri a este gobierno el registro de personas con CUD, o sea, con el certificado único de discapacidad. La verdad es que fue, si yo tuviera que catalogarlo bien, diría que asqueroso. No encuentro otra palabra, compañero. La verdad es que plantear datos falsos, noticias falsas, sin haber entendido, sin haber escuchado bien, sin haber estudiado el tema. Y bueno, eso provocó una reacción muy grande, muchas asociaciones, sindicatos, como la APOC, como ATE, por supuesto el Consejo Consultivo de Discapacidad, el Observatorio Nacional,
enseguida expresaron su repudio mediante notas que se hicieron públicas. ¿No es así, Iván? Coméntanos un poco lo del... Sí, exactamente, es dolor, es bronca, pero tampoco podemos, digamos, aceptar ese tipo de términos. No solo hablaron de la discapacidad como un negocio, sino de la discapacidad como un gasto, tratando de instalar una denominación errónea, equivocada, que lo único que hace es discriminar al colectivo de la discapacidad. No estaban hablando de la discapacidad como en la órbita de las finanzas públicas, como si fuera gasto público en base a las necesidades que tiene el Estado. Lo estaban haciendo para instalar un mensaje. Todos podemos tener opiniones contrarias de cómo creemos que corresponde sacar adelante al país. Todos podemos levantar distintas banderas políticas. Lo que no podemos hacer es jugar, utilizar a esas minorías sociales, a la discapacidad, para atacar a un gobierno. Eso no se hace. Lo que han hecho, cuando hablan de que la discapacidad es un gasto y un negocio, es marginar a la discapacidad, es legitimar la discriminación. Lo que hicieron es desconocimiento que, ojo, cuidado con esto, todos podemos desconocer. Lo que no hay que hacer es hablar desde el desconocimiento con mala intención. Podemos desconocer sobre temas, pero claro, nadie sabe todo. Ahora, cuando ponen esas placas, haciendo una comparación desde el 2003 al 2015, indicando cómo se incrementó el carné único de discapacidad, los carnés de discapacidad, los certificados de discapacidad, no están tirando datos correctos, no están diciéndole a la audiencia cuáles son los datos correctos, porque en el medio hubo una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que posteriormente tuvo jerarquía constitucional. Eso hizo que la discapacidad deje de ser invisible, porque justamente había pocos carnés únicos de discapacidad, o en ese momento certificados de discapacidad. ¿Por qué? Porque estaba invisibilizado, porque no existía la normativa que pueda sacarle a la luz y darle los derechos a las personas con discapacidad para que puedan gozarlos como corresponde. Claro. Y hay un tema también que... Sí. Hubo el Consejo Consultivo, sindicatos y demás que reaccionaron muy rápido a todo esto. Lo raro es que todavía no hay ningún comunicado por parte de ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, de repudio contra esto. Sin embargo, el Congreso reaccionó rápido, ¿no, Rosa? Así es, tanto el Congreso, digamos, el grupo de senadores, desde esta misma Cámara, la verdad que ha tenido una respuesta, incluso hizo esos comparativos y explicó la gran diferencia, esta estigmatización que se realiza con respecto al tema de las personas con discapacidad. Como indicaba recién Iván, realmente es asombroso poder interpretar esta malicia con estas personas y que, bueno, menos mal el Senado salió sí a dar una voz en alto para que no se confundan. Incluso tendríamos que poner en manifiesto estas estadísticas que dan, no solamente lo errónea, sino lo escaso que tienen, porque si decimos que en Argentina hubiéramos sabido a través del censo, por ejemplo, que somos más o menos 5 millones de personas con discapacidad en todo el país, entonces no estarían dando tampoco los números con exactitud y realmente dejarían a un montón de personas fuera del sistema. Exacto. Rafa, contanos un poquito cómo reacciona el Congreso. El Congreso en este sentido reacciona dando como quien dice, una declaración donde habla un poco más de esto, precisando la importancia que tiene que ver con estos fundamentos. Ellos ponen el fundamento de una cosa y de la otra. Dice su preocupación y repudio a los comentarios vertidos en el programa televisivo La Cornisa el día 10 de julio, que vinculan las políticas de promoción de derechos de las personas con discapacidad con lo que denominaron como el negocio de la discapacidad. O sea, se pone bien claro que era lo que decía también en la placa. Exacto, tal cual. Yo quiero aclarar algo. El Consejo Consultivo es el que pide al Senado que emita una declaración de repudio. También está redactando una en la Cámara de Diputados. Digo, la rapidez con que se reacciona a veces. Este proyecto de declaraciones de la senadora
Pilati Vergara, ¿no? Y Lati Vergara, sí, así es. Y esto nos da también a nosotros a entender que los números, como decimos siempre, también estigmatizan, ¿verdad? Aquí esta presentación con esta hazaña que hacen del ex ministro de Hacienda y Finanzas, una persona que está en el Exacto. conocimiento, o sea, no estamos hablando de gente improvisada. Tiene todo un argumento muy bien explicitado que nosotros hemos publicado en el Facebook del Consejo Consultivo y lo pueden ver ahí. Pero ¿Me hay permitís agregar algo? ¿Me permitís Sí. agregar algo, Moni? Porque acá hay una gravedad en base al desconocimiento también, ¿no? Cuando hablan del negocio de la discapacidad, se piensan que obtener el carnet único de discapacidad es ir al kiosco y pedirle, me das un carnet único de discapacidad y te lo vendo al precio que yo quiero. Primero, que no tiene valor. Y segundo, que para el otorgamiento del carnet único de discapacidad hay que cumplir un procedimiento Tal cual. evaluatorio, médico. Entonces, hablar de que es un negocio es desconocer plenamente lo que se está hablando, estigmatizando y discriminando al colectivo de la discapacidad. Que quede claro, porque Exactamente. cuando faltan datos es grave, como pasó con el censo y como la ANDIS no reaccionó. Ahora, Claro. cuando dan datos falsos también es grave, porque Tal impiden cual. que se puedan establecer las políticas públicas. Claro, y perdón, Exacto, Iván. tal cual. Perdón, hay un dato que yo quiero marcar muy bien, muy claro. Entre todas las mentiras que se dijo, hay un dato que es fácil entender para cualquier oyente. A ver, el registro que se muestra del registro de las personas que solicitaron y tienen el certificado único de discapacidad, el CUD que se llama, es un registro que fue creado en el año 2018 y se puso en actividad realmente en el 2019. Sí, estoy diciendo bien. Lo puso Olivera Robles, que era la que dirigía en ese momento el registro, el Servicio Nacional de Rehabilitación. Ahora, ellos hacen una comparativa entre lo que había durante el gobierno de Macri, como si fuera algo que Macri le hubiera llevado el apunte a la discapacidad, y la cantidad que hay ahora, diciendo, mire cómo aumentaron las personas con discapacidad. En realidad decían los discapacitados, o las personas discapacitadas. Sí, pero lo que no puedo dejar pasar es aclararle a los oyentes lo siguiente. En ese registro comenzaron a cargarse los certificados que se otorgaban a través de una determinada fecha hacia adelante. Pero además se fueron cargando en ese aumento que ellos estipulan como un gran aumento de personas con discapacidad, que no es tal, aquellas renovaciones. O sea, en el caso como el personal mío, que cuenta con un certificado de discapacidad otorgado en el año 2014 y que vence en el 2024, no es un certificado CUD, es un certificado otorgado, como se hacía antes, por la institución local, en este caso la ciudad de Buenos Aires. El día que la gente se le va venciendo esos certificados, como en mi caso, que se vencen en el 2024, se presenta, renueva el certificado y ahí le dan un CUD. Deberían haber investigado cuánta gente es nueva del CUD y cuánta gente entra al registro del CUD por renovación de certificado. Pero además tener en cuenta que pasaron más de 10 años. ¿Cómo vas a hacer una comparación del 2003 al 2015? En el medio hay fallecimientos, en el medio hay personas que no tienen el carnet único de discapacidad o el certificado de discapacidad, en el medio hay personas que pudieron tramitarlo. Hay un montón de factores que no se tuvieron en cuenta a la hora de tirar esos datos erróneos y discriminatorios. Pongámosle nombre y apellido a lo que hicieron, es discriminar. El tema, tal cual. claro, Sí. perdón, el tema a mí me da a entender que hay varias cosas y puntos que uno debería destacar
esto de instalar, como hacían hace años, ¿se acuerdan cuando decían, sí, porque este que está trabajando acá es un ñoquis? O sea, que el gobierno, que dentro de la institución, dentro del gobierno nuestro, hay personas que están recibiendo una pensión no contributiva, un certificado de discapacidad que realmente no se merece, sino que lo hizo de forma ilegal, vamos a decir así. Eso es por un Claro, lado. Eso es por un lado. Tratando de instalar esa información como que la discapacidad es un gasto. Cuando hace rato que se viene reclamando y pidiendo que por favor haya más inversión porque realmente este colectivo, por así decir, es muy vulnerable y una de las cosas que nosotros buscamos en estos programas inclusive es tratar de que pueda visibilizarse, pero también que se pueda cambiar la vida de las personas con discapacidad desde esa parte tan vulnerable. claro. Y otro de los puntos tiene que ver con esto de que esta discriminación, como quien dice, tan dejada menos, ese papelito, como decían por el Exacto, famoso... ese papelito Despectivo. no, me no quiero le, no morir. le representa, no, ¿sabe qué? Eso también es un error. Porque ese papelito que permite el libre tránsito y estacionamiento, sí le representa un gasto a la localidad en la que se encuentra. O sea, si una persona con discapacidad va con el auto, con ese papelito, estaciona en algún lugar donde el estacionamiento es medido y pago, no paga. Por lo tanto, decir ese papelito no representa un gasto para el Estado es un error porque sí lo representa, lo que Sí lo no representa el representa. Estado Nacional, Tal pero sí cual. la realidad. Qué bueno sería que Andis pida el derecho a réplica, ¿no? Si no, ¿para qué está Andis? Cada vez que la discapacidad necesita la agencia, no está. Claro, a mí me llama la atención que a esta altura todavía Andis no gestionó, con todo que algunas personas me hicieron llegar mensajes diciendo que Andis estaba elaborando una nota de repudio. Ah, bueno, vamos a ver cómo reacciona. Ah, Qué bueno, qué pero se la bueno. quedó para hoy la nota de repudio, no para pasado mañana. De todas maneras, también le comento que, ¿saben qué? No podemos hacer una denuncia en la Defensoría del Público, por ejemplo. Porque en realidad las noticias falsas, con la legislación actual que tenemos, las noticias falsas no están penadas. Uno puede decir en aras de la libertad de expresión cualquier cosa. Entonces, No, seguro, lo que tenemos como normativa es el fallo de Ekmejian-Sofovich que nos permite el derecho a réplica. Por eso digo, hagamos uso de eso y quienes tienen que hacer uso es la Agencia Nacional de Discapacidad, que se tiene que sentir agraviada por los dichos en ese programa televisivo y salir a defender al colectivo de la discapacidad. Esa es la función del funcionario público, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Poner por claro, encima los derechos de la discapacidad, no los derechos personales. pero esto amerita un análisis incluso posterior. Deberíamos, antes de pasar a darle el lugar a nuestra invitada que nos está escuchando, pero deberíamos empezar a analizar de nuevo alguna legislación, algo que tenga alguna penalidad a aquellas personas que emiten noticias falsas o noticias que pueden afectar un comportamiento social. Pero bueno, ese es un tema de comunicaciones, ¿no, Néstor? Que nos está escuchando muy atentamente, pero tendríamos que empezar a pensar ahora, no dentro de 10 años, de qué manera podemos regular ese tipo de agresiones o ese tipo de noticias para que no sigan ocurriendo. De todas formas, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, Silvia, y Rosa, tu presentación. Gracias, Moni. Realmente es muy interesante todo este tema para seguir conversando, pero bueno, la tenemos aquí a Silvia. Silvia es coordinadora de la Comisión
de Discapacidad del Consejo Consultivo Comuna 12, precisamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y coordinadora de discapacidad también del Observatorio Iberoamericano de la Comuna 12. Ella es Silvia Villarejo, perdón, Villarejo, no lo voy a decir mal. Y nos acompaña hoy aquí, nos va a contar un poco cómo anda esta comuna y para los oyentes también, bueno, saber que la ciudad autónoma está dividida por sectores y estos sectores se llaman comuna y bueno, aquí está Silvia para contarnos un poco de las actividades. Buen día, Silvia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va a todos? Bueno, en efecto, así es. Bueno, el tema del CUD realmente es un tema largo y para debatir, para debatir. A mí me rechazaron un montón de veces, pero bueno, eso es para otro día en todo caso. Hoy vamos a tratar el tema de las comunas, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué es el consejo consultivo? ¿Cómo? Sí, contame cómo funciona el consejo dentro de la comuna. Bueno, el consejo consultivo es simplemente un grupo de personas que trabajamos justamente para estar atentas a todo lo que ocurre en la Comuna 12, llevar los mensajes de la gente, controlar, vigilar. Esa es la función que tiene que contar en el consejo consultivo. Nosotros trabajamos con algunas comisiones. La Comisión de Discapacidad trabaja con las personas mayores, con la Comisión de Personas Mayores, con la Comisión de Hábitat Urbana, con la Comisión de Cultura, ¿no es cierto? Nosotros hace muy poquitos días tuvimos, bueno, muy poquitos días, ya va a ser un mes, o ya hizo un mes, el 12 de julio justamente, tuvimos un evento donde se cumplían los 10 años del Consejo Consultivo de la Comuna 12 y de otras comunas también. En ese evento realmente fue hecho a pulmón por todos los vecinos y vecinas que conformamos este consejo consultivo, y hemos levantado las notas justamente solicitando corte de calle, baños químicos, ambulancia, y bueno, un par de cositas más. A lo cual la Junta Comunal dijo que sí, que nos quedáramos tranquilos, que todo eso se podía lograr, que se iba a hacer, que nos autorizaron todo, y cuando llega el día del evento no teníamos nada. No. Nada. No teníamos absolutamente nada. Incluso vino la policía, tuvo problemas ahí uno de los coordinadores, que era uno de los coordinadores de cultura justamente, porque la Junta Comunal y bueno, el jefe de comuna, que es Gabriel Borges parece que no estaba en la ciudad, no sé, la secretaria, no sé, bueno, esas cosas que pasan en la burocracia argentina, ¿no? La cuestión que, bueno, nosotros seguimos con el evento, que fue un exitazo realmente, porque fue un exitazo. La gente se sumó, vinieron grupos musicales, cantantes, incluso la Comisión de Discapacidad que tuvo el honor, ¿no es cierto?, de recibir a una pintora de pies y boca. Justamente fue un poco el boom, digamos, ¿no es cierto? Todo el mundo venía, se quedaba observándola, le preguntaba. Fue tratar de mostrar un poco que no solamente la discapacidad se toma, como muchas veces dicen, un negocio, porque la discapacidad no es un negocio, es una situación, y sobre todo el tema de que en nuestra comuna pasamos muchos malos momentos, ¿no es cierto?, dentro del Consejo Consultivo cuando hacemos notas, pero bueno, hay que seguir trabajando en este tema. Hay que seguir trabajando. Silvia, vamos a seguir haciendo eventos, porque esa es la meta nuestra, tratar por sobre todas las cosas de que las notas que nosotros hacemos, que en algún momento la Junta Comunal nos responda. Porque eso es discriminatorio también. Claro, ¿y cómo actúa en este caso el observatorio? O sea, ¿cómo se vinculan las dos cosas? Porque uno es bien local, digamos, y tiene incluso esta parte del sector de este grupo de discapacidad. Pero por otro lado, estamos hablando de Iberoamérica, ya no estamos hablando solamente de una comuna. Mucho más grande. Bueno, el Observatorio Iberoamericano lo que trata es de asesorar y justamente informar y de que se cumpla la ley 26.378, que es justamente la ley sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde nosotros tenemos justamente mucho Zoom con distintos países,
¿no es cierto?, para tratar las diferentes temáticas que pasa con la discapacidad y cómo va de un país a otro y los cambios. Y el sábado justamente yo tuve uno que duró creo que 2 o 3 horas, la verdad que ni controlé el horario, porque uno se involucra en el mundo de la discapacidad y es fascinante. Y justamente se trató de lo que es el turismo inclusivo, ¿no es cierto?, lo que pasa en México, lo que pasa en Bolivia y lo que ocurre también en Perú. Y fue muy doloroso cuando nos hablaban de distintos países, los países que son más accesibles e inclusivos del mundo, que dijeran que Argentina solamente tiene 2 provincias que son inclusivas y accesibles. A lo cual yo no dije nada, pero en realidad es una sola, que es la provincia de Misiones, donde realmente se valora y se respeta a las personas con discapacidad. Ahora justamente, creo que es agosto o septiembre, justamente vuelve la Feria Internacional de Turismo, donde vamos a estar ahí presentes también para investigar y averiguar y hablar con todos. Y en algo que se falla en la discapacidad internacional es justamente en la accesibilidad en el transporte. Tanto Argentina como todos los países. Así es, No así hay es. una buena accesibilidad en los transportes. Silvia, yo te Sí. quiero contar que hace unos años, cuando todavía estaba el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil en la Cancillería, antes de que Macri lo ganara, nosotros habíamos estado en contacto porque trabajábamos bajo un programa que se llama Somos Mercosur. Sí. Y justamente en países miembros y asociados surge el tema que vos acabas de comentar de Bolivia y de Perú. El embajador de Bolivia en ese momento, en la República Argentina, vino a la Cancillería y nos comentaba que en Bolivia no había asociaciones civiles dedicadas a la discapacidad, porque era como que no sabían de qué manera se podían agrupar y de qué manera podían trabajar, sea por asociación de padres. La cuestión es que nos llamó muchísimo la atención la falta de concientización que había justamente en Bolivia, en Perú, no tanto en Paraguay. Paraguay tiene bastante de discapacidad, Uruguay también, pero bueno, Venezuela está ahí, pero Perú y Bolivia justamente lo que vos decís eran los que más llamaban la atención en la falta de concientización. Nosotros Sí, lo acá, comprendo perfectamente. ¿Cómo? perdón Silvia, ¿te acordás, Sí. ¿te acordás, Moni, Iván, que nosotros tuvimos como invitado a Alejandro Piccione, que vino y nos contaba precisamente cuando hablábamos de turismo inclusivo, y también estuvimos hablando con los chicos de la aplicación de Access App, que ellos estuvieron compartiendo esta información relacionada al tema del turismo y la importancia que es de tan pocos sectores que están reconocidos o valorados dentro del mundo de la discapacidad, también que no se conocen, pero al margen de la gran dificultad que hay con el tema turístico, a pesar de que, bueno, estos 2 años han hecho muchas modificaciones, se ha trabajado mucho con respecto al tema precisamente del turismo. Así que es importantísimo destacar, bueno, que ya hemos también tenido nuestros invitados hablando de estas características tan especiales. Rosa, Silvia, sí. Recuerdo ese invitado, pero quiero preguntarle algo a Silvia, si me lo permite. ¿Cómo estás, Silvia? Iván Solco te ¿Qué saluda. tal? ¿Cómo te va, Iván? ¿Cómo estás? Bien, Silvia. Quiero saber cómo reaccionan las autoridades de la ciudad de Buenos Aires ante las tareas que ustedes realizan. ¿Tienen el apoyo? ¿De repente sí, no? ¿Cómo está el tema ahí? Si te referís a la comuna, ya lo dije anteriormente, no tenemos ningún apoyo. Nosotros, desde acá del Consejo Consultivo, la Comisión de Discapacidad hizo varias notas solicitando información, por ejemplo, de los baños públicos en plazas y parques de la comuna, de juegos inclusivos para los niños, las condiciones en que se encuentran las plazas y parques, a lo cual nunca nos han respondido esas notas. Hicimos varias notas, inclusive con Hábitat Urbana estamos preparando también una nota sobre una escuela donde ahora han dejado un tacho de basura casi en la puerta,
y que son de niños con discapacidad, ¿no es cierto? Claro. No te responden, no te responden. A ver, en la ciudad de Buenos Aires existe Copidis. Nosotros cuando tuvimos el evento, 2 meses antes, comencé a intentar comunicarme con Copidis por teléfono, no te contestan. Mandás un mail, creo que mandé como 3 o 4, nunca los vieron, nunca me respondieron, donde solicitábamos que nos dieran algún tipo de folletería para exponer, ¿no es cierto? Y poder concientizar mejor en el evento. Todo lo tuvimos que hacer con la otra coordinadora, que se llama Cristina Villa, que es la segunda coordinadora, y bueno, y con ella estuvimos poniendo de nuestro bolsillo, porque no hubo nadie que nos diera ni nos facilitara un poco de información. Todo bajándolo por internet, yéndolo a imprimir, buscando los lugares más económicos, porque la gente viene al stand y lo que quiere, bueno, aunque sea, dame la fotocopia. No podemos dar lo poquito de libros que tenemos, que hemos logrado obtener, ¿no es cierto? Y comprándolos también, porque no logramos absolutamente nada. Sí, El Observatorio sí. Iberoamericano nos ayudó justamente porque logró conseguir algunos libros de información sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los pudimos distribuir. Pero claro, mucho no pudo conseguir, fueron pocos, Claro. pero bueno. Sí, algo- Silvia, perdón Sí. que te interrumpa. Silvia, ¿cómo la gente se Rosa, pone en contacto perdón, contigo? perdón. Tenemos que cerrar porque nos estamos avanzando sobre el programa, la columna que sigue. Esto da para más. Yo diría Da para que mucho más. tenemos Da para mucho más. a una próxima columna en la que podamos terminar de explayar todo lo que hace la Comuna 12. Así que Silvia, te agradezco muchísimo, seguramente en la próxima columna del miércoles que viene o en la otra, si tenemos un compromiso con algún entrevistado, te volvemos a esperar para darte un poco más de espacio para que puedas seguir comentando lo que hace la Comuna 12. Iván, No? el cierre, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Silvia. Espero que podamos encontrarnos nuevamente en una columna. Y nos vamos despidiendo. Perdón, Néstor, perdona la columna que sigue porque nos extendimos un poquito. El próximo miércoles a las 9:30 horas por AM 740 en Radio Rebelde, la columna Hablemos de Discapacidad. Recuerden, como siempre, que pueden escribirnos discapacidad@gmail.com. Hasta la semana que viene y buena semana para todos y todas. Gracias a todos. No, yo Muchas les gracias. agradezco, no quise intervenir para no robar más tiempo. Se están ganando cada vez más tiempo, así que vamos a tener que armar una hora para Hablemos de Discapacidad. Pero quería decir una sola cosa. Me parece que todas las políticas que se puedan llevar adelante ahora, mientras está este gobierno, más allá de lo que cada uno piense de este gobierno, hay que hacerla porque todo ello que hacen, lo que hicieron con Majul, lo que hacen en el canal, todo va sembrando para que cuando sean gobierno, ellos tomen las actitudes que tomaron cuando fueron gobierno. Para ellos los derechos humanos es un negocio, la comunicación es un negocio y la discapacidad es un negocio. No hay manera Los jubilados. que puedan entender eso. Por eso lo tienen a Rosenkrantz diciendo que donde hay una necesidad no hay un derecho. Digo, es una ideología, pero bueno, da para mucho más, no lo quería dejar pasar, pero sí, tenemos que apoyar todas las medidas que podamos, la que hace Silvia desde una comuna hasta la que hacen ustedes en el Consejo Consultivo. Yo les agradezco, pero esto hay que trabajarlo y darle a fondo. Nos queda un año, ojalá venga otro gobierno con el cual se puede discutir como este, pero si no, la decisión de ellos es cortar todo. Para ellos es un Excel. ¿Cuánto se gasta en discapacidad? Tanto. No importa cuánta gente hay atrás. Y así pasa con las jubilaciones y todo lo demás. Gracias por la motivación y por despertarnos estas inquietudes. Rosa Costa, Mónica Bianchi, Iván Solgo y Silvia Villarejo. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima.